Hola, mi nombre es Alejandro Jenkins, soy profesor de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Este semestre estoy a cargo del curso de Física 2, que es un curso para estudiantes de la carrera de Física. Y en el último par de semanas en este curso hemos estado cubriendo los temas de oscilaciones lineales, movimiento armónico sencillo, ondas armónicas y resonancia. El libro de texto que ha sido asignado para este curso, que es el texto de Resnick, Halliday y Crane, presenta el colapso del puente colgante de Tacoma en los Estados Unidos en el año 1940 como un ejemplo de resonancia. Y no solo este libro, sino muchos otros libros de texto, sobre todo en física, durante décadas, han presentado lo que le ocurrió a este puente como un ejemplo, incluso un ejemplo paradigmático de resonancia. Este puente, por acción del viento, de un viento muy fuerte, comenzó a oscilar, entonces entró una oscilación de torsión que se volvió muy grande hasta que finalmente el puente falló estructuralmente y colapsó, tuvo que ser reconstruido después. Sin embargo, a pesar de que muchos libros de texto han presentado esto como un ejemplo de resonancia, eso no es correcto. Lo que ocurrió con el puente de Tacoma no fue una resonancia, sino un fenómeno cualitativamente distinto, que es una autooscilación. Y creo que vale la pena que me detenga aquí a explicar a un nivel adecuado para estudiantes que están comenzando en la carrera de física a nivel universitario, qué fue realmente lo que ocurrió en el puente de Tacoma, por qué no es una resonancia, qué quiere decir que es una autooscilación y qué son las autooscilaciones a nivel más general. Este tema de las autooscilaciones es un tema que me ha interesado a mí desde hace ya varios años como tema de investigación. Y es un tema que creo que es bastante importante, pero que prácticamente no se cubre a ningún nivel de la educación universitaria en la carrera de física. Voy ahora a dar una presentación muy similar a la que di la semana pasada ante los estudiantes de este curso, pero ahora no lo estoy haciendo en tiempo real, lo estoy haciendo en mi casa después de haber hecho algunos pequeños ajustes a la presentación. Hago esto con el propósito de luego subir este video donde esté públicamente disponible, motivado fundamentalmente por conversaciones que he tenido especialmente con otros docentes en física a nivel universitario y quienes han expresado el interés por tener a su disposición una explicación sucinta y clara de estos temas. Eh, pero también espero que esto sea de utilidad para estudiantes de la carrera y que aquellos que quieran profundizar en los temas que voy a mencionar en esta presentación puedan recurrir a algunas de las referencias que voy a dar. Bueno, entonces el puente, en inglés, el puente en cuestión se llama el Tacoma Narrows Bridge. Actualmente en ese mismo lugar hay un puente colgante, pero el que nos interesa es el puente anterior que colapsó, como dijimos, en el año de 1940. Era un puente sobre un estrecho que se llama el Puget Sound, y el puente conecta a la ciudad de Tacoma con la península de Kitsap en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Aquí hay un video tomado de Google Maps. Está marcada la posición del puente y vemos que no está muy lejos de la ciudad de Seattle. Entonces, este es el estado de Washington, en el extremo noroeste de los Estados Unidos. Aquí arriba está la frontera con Canadá. El puente fue construido entre los años de 1938 y 1940 y fue inaugurado el 1 de julio de 1940. Desde el principio, incluso desde que el puente todavía estaba en construcción, los trabajadores reportaban que cuando un viento fuerte golpeaba al puente, lo cual los vientos fuertes son muy comunes en esta ubicación, en esta región, el puente se movía de una manera muy pronunciada. Esto mismo fue reportado después que el puente estaba habilitado por personas que transitaban por el puente, y el puente entonces se ganó el apodo de Galloping Gertie. Gertie es el diminutivo en inglés del nombre Gertrude, en español sería Gertrudis, entonces tal vez podemos traducir este apodo como Gertrudis galopante. Y bueno, entonces esto pasó durante varios meses. Finalmente, en la mañana del 7 de noviembre de 1940, el puente entró en un modo de oscilación de torsión muy violento, que es la fotografía que vimos en la diapositiva anterior, corresponde a
este estado de oscilación, y al cabo de unas horas este movimiento tan violento causó que el puente colapsara por fallo estructural, entonces debió después ser reconstruido. Ahora, una de las razones por las que este incidente es tan conocido y por lo que ha sido tan citado en la literatura pedagógica en física es que tenemos un excelente registro de video del comportamiento del puente en esas últimas horas antes de su colapso. Entonces, a pesar de que esto ocurrió hace más de 80 años, tenemos muy buen video y mucha información sobre este incidente. Esto se debe fundamentalmente a que las autoridades contrataron a un profesor de ingeniería civil en la Universidad de Washington, de apellido Farquharson, para monitorear el puente, el movimiento del puente y tratar de encontrar una solución a este problema que la gente reportaba de que el puente se movía mucho cuando lo golpeaba un viento fuerte. Y en particular, en la mañana del día en el que el puente acabó por colapsar, el profesor Farquharson recibió una llamada avisándole que el puente había entrado en un estado de oscilación mucho más violento que el anterior. Y entonces él viajó a la ubicación del puente con una cámara de video y se dedicó a documentar con mucho cuidado lo que estaba ocurriendo hasta que finalmente el puente colapsó. Entonces, si quisieran ustedes, si tuvieran interés después en profundizar en los detalles de este incidente, años después, entre 1949 y 1954, salieron publicadas una serie de reportes técnicos bajo la supervisión del profesor Farquharson sobre este evento. Como dije, por décadas en la literatura pedagógica en física se ofrecía esto como un ejemplo de resonancia. A partir de los años 90, algunas personas hicieron un esfuerzo por llamar la atención a los docentes en física sobre el hecho de que esto no era realmente una resonancia, que no correspondía a tomarlo como un ejemplo de resonancia. Esta es una referencia del año 91 publicada en la revista American Journal of Physics, que es una revista pedagógica de física a nivel universitario, por dos autores que documentan una gran cantidad de libros de texto y otras fuentes pedagógicas en las que se habla del colapso del puente de Tacoma como consecuencia de una resonancia y explican en términos generales por qué eso no es correcto. Pero sobre todo, si ustedes tuvieran interés en el tema y sobre todo si son estudiantes o docentes de la carrera de física, la referencia que yo más recomendaría es esta, que fue publicada en el año 2006, también en el American Journal of Physics, por dos físicos teóricos muy destacados, Daniel Green y William Unruh. Unruh, quien ya está jubilado, fue por muchos años profesor en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, y hizo trabajo muy destacado en teoría de la relatividad general. Hay cosas muy importantes en ese ámbito que son obra de Unruh. Y creo que en este tiempo, cuando salió publicado este artículo, Daniel Green era un estudiante de la carrera de física en la Universidad de British Columbia, entonces colaboró con el profesor Unruh en este artículo pedagógico. Actualmente Green es profesor en la Universidad de California en San Diego y también es un físico teórico muy destacado. Este artículo está libremente disponible en el archive, en esta dirección que viene indicada aquí, si alguien lo quiere buscar. Bueno, veamos el video. Entonces, hay un viento, el viento entonces en este video está soplando de izquierda a derecha, está soplando en la dirección horizontal, entonces está atravesando la superficie del puente. Ese viento entonces excita esta oscilación de torsión muy severa en el puente. Podemos fácilmente medir el periodo de esta oscilación. Entonces, esta oscilación tiene un periodo de varios segundos, digamos, unos entre 3 y 5 segundos tal vez, si lo miden. Eso va a ser un dato importante después. Digamos un periodo de 5 segundos que correspondería a una frecuencia de 0.2 Hz. Entonces, este movimiento tan violento es resultado de la acción de un viento muy fuerte, lo cual es común en esta zona, que es básicamente un desfiladero que se estrecha. Por lo tanto, es frecuente que haya vientos muy fuertes en esta ubicación. Entonces, aquí vemos una sección todavía más violenta que la que teníamos previamente. Aquí vemos que alguien ha abandonado un automóvil
la calzada del puente debido al movimiento tan violento y está huyendo a pie del automóvil. Según tengo entendido, leí en alguna fuente que cuando el chofer de ese automóvil lo dejó en el puente, dejó a un perro Cocker Spaniel adentro del puente. Perdón, lo detengo un momento. Entiendo que este que se ve aquí en el acercamiento, que lleva una pipa en la mano, es precisamente el profesor Farquharson, y que lo que pasó aquí es que cuando el profesor Farquharson escuchó que el chofer del carro había dejado a un perro adentro, él, que era un amante de los animales, fue a tratar de rescatarlo, a pesar del gran peligro que implicaba devolverse hacia el carro cuando el puente se estaba moviendo de esta manera tan violenta y era evidente que en cualquier momento el puente iba a fallar, iba a colapsar. Y la historia es que el perro estaba tan aterrorizado por este movimiento que cuando Farquharson trató de rescatarlo, el perro simplemente lo mordió en la mano. Entonces, aquí se ve a Farquharson, se ve tal vez un poco molesto, creo que puede ser porque lo acaba de morder el perro y entonces ahora sí se está devolviendo, entonces tuvo que abandonar al perro y aquí se está devolviendo antes de que el puente acabe por colapsar. Entiendo que ese perro fue la única víctima mortal de este colapso del puente. Bueno, y entonces aquí finalmente la estructura del puente termina fallando y se quiebra. Entonces el automóvil con el perro adentro van a dar al fondo al fondo del agua en el estrecho. Bueno, entonces como ven es un video muy impresionante. Se ve muy claramente una oscilación periódica. eh, Parece prácticamente una oscilación armónica de muy gran amplitud. Y entonces el libro de texto, que como dije, el libro de texto que estamos usando en este momento en el curso que estoy dando para la carrera de física, que es el Resnick, Halliday y Crane, hasta donde puedo saberlo, esta es la edición más reciente que está disponible en español, del año 2006. Dice lo siguiente, aquí entonces he tomado la imagen del párrafo correspondiente. Dice que el viento que soplaba en el estrecho de Tacoma se dividió en torbellinos. Más adelante vamos a ver qué puede querer decir esto de dividir en torbellinos, suministrando así golpes de viento que sacudieron al puente con una frecuencia que igualó a una de sus frecuencias de vibración naturales, que eso es lo que ocurriría en una resonancia, que entonces hay una periodicidad externa que si coincide o coincide muy cercanamente con la frecuencia natural de oscilación del puente, bueno, de un oscilador, entonces causa que la oscilación alcance una amplitud muy grande. Pero después el texto trata de hacer una distinción entre las primeras oscilaciones, cuando el puente estaba recién inaugurado, que eran más suaves, y las oscilaciones muy violentas de ese último día que llevan a que el puente colapse. Y el puente, entonces los autores aquí en esta edición al menos añaden una versión que me parece bastante obscura. Dice que estas últimas oscilaciones, las oscilaciones más violentas del último día, no fueron consecuencia de la resonancia, sino de los efectos no lineales debido a ráfagas de viento particularmente fuertes. Esta oración me parece de difícil comprensión, incluso creo que esto está realmente embarriolando la cancha más que aclarando algo. Sospecho que lo que pasó aquí es que posiblemente en ediciones anteriores del libro simplemente se decía que el colapso del puente había sido producto de una resonancia, pero después alguien le escribió a los autores quejándose de que no era una cosa tan sencilla, que no lo debían presentar así en esos términos tan simplificados. Y entonces los autores lo que hicieron fue agregar estas palabras oscuras sobre efectos no lineales debidos a las ráfagas de viento. Entonces, esta discusión me parece enteramente insatisfactoria. Aquí está la imagen que acompaña en el libro a esta discusión. Entonces, primero una fotografía como la que mostré al principio del puente en este estado de oscilación de torsión y después una imagen cuando el puente acaba de quebrarse. Y dice que el puente mostró oscilaciones de balanceo suaves debidas a la resonancia. Más tarde el puente desarrolló violentas oscilaciones torsionantes que pueden apreciarse en la figura de la izquierda. Bueno, entonces esto me parece una discusión enteramente insatisfactoria, por razones que ya voy a detallar.
Y bueno, creo que también es un ejercicio útil a los estudiantes que están comenzando en la carrera de física, prevenirlos de que no deben aceptar como cierto automáticamente todo lo que diga una autoridad, como puede ser el libro de texto asignado al curso. Entonces espero que por lo menos esta lección de vida se le haya transmitido a los estudiantes en el curso que está actualmente a mi cargo. Bueno, entonces quiero explicar por qué lo que ocurrió en el puente de Tacoma no es una resonancia. Entonces voy a repasar muy brevemente unos conceptos básicos del fenómeno de resonancia que son relevantes para esta discusión. Entonces, en cualquier curso introductorio de física en que se trate el tema, lo que normalmente hacemos al discutir resonancia es que tomamos un oscilador lineal y lo sometemos a una fuerza externa periódica. Entonces, en este caso, la fuerza externa periódica tiene frecuencia angular omega sub d. Esta d es por driving en inglés, es el término externo que mueve al oscilador. Y la amplitud de esa fuerza externa es F sub 0. Describo el movimiento del oscilador como esta función Q del tiempo, entonces Q de t. Y se puede demostrar, se demuestra en el curso introductorio fácilmente, que la solución general para el oscilador lineal forzado es un término que se mueve con la frecuencia natural del oscilador, pero si hay cualquier amortiguamiento, ese término decae, tiende a cero, y al cabo si nos esperamos suficiente tiempo, lo que queda es fundamentalmente solo un término regular, en inglés, un steady solution, que se mueve con la misma frecuencia omega sub d de la fuerza externa. Entonces escribo esa solución, la solución regular, de esta manera, con una amplitud A, se mueve con la misma frecuencia omega sub d del término externo, pero hay una diferencia de fase entre el oscilador y la fuerza externa, que está representado aquí por el ángulo phi. Esto es un ejercicio que dejé de tarea la semana pasada a mis estudiantes, de calcular el trabajo neto que hace esa fuerza externa sobre el oscilador. Entonces, recordarán que la fuerza por la velocidad es la potencia que está transmitiendo esa fuerza. Entonces, la velocidad que está escrita como Q punto, el punto en la notación de Newton es la derivada con respecto al tiempo. Entonces, Q punto es la velocidad del oscilador instantánea. Entonces, la integral durante un periodo completo, un periodo t mayúscula, que es igual a 2pi entre omega d, de la potencia va a ser el trabajo neto que hace durante ese periodo la fuerza externa. Y entonces, con un poquito de matemáticas, se puede demostrar que ese trabajo es igual a pi por la amplitud de la oscilación, por la amplitud de la fuerza externa, por el seno de la fase phi. Y entonces, ¿cuándo es que hay resonancia? Hay resonancia cuando la frecuencia externa, omega sub d, es exactamente igual o muy cercana a la frecuencia natural del oscilador. Y en ese caso pasa que la fase phi se vuelve 90 grados. Entonces, si phi es igual a 90 grados, este seno toma su valor más grande posible, que es seno igual a 1. Y entonces esa es la condición en la que la fuerza externa hace la mayor cantidad posible de trabajo neto durante un periodo del oscilador. Entonces es cuando la fuerza externa le está metiendo energía al oscilador de la manera más eficiente. Otra manera de decir lo mismo es que como esto es una función sinusoidal, entonces un desfase entre Q y la fuerza de 90 grados significa que la fuerza F está en fase con Q punto, o sea, con la velocidad. Entonces, en resonancia, la fuerza externa siempre está empujando o jalando al oscilador en la misma dirección en la que ya está yendo. Entonces, en todo momento está promoviendo el movimiento del oscilador y inyectando la energía. Y se puede demostrar, esto también fue un ejercicio de la tarea en el curso con un poquito de trabajo, que si no hubiera ninguna disipación, entonces en resonancia la amplitud A del oscilador crecería linealmente en el tiempo. Podemos demostrar que entonces que A punto, la derivada con respecto al tiempo de la amplitud de la oscilación es proporcional a la cero, o sea, una constante con respecto a la amplitud. Entonces eso es un crecimiento lineal en el tiempo y lo voy a distinguir de otros dos casos. Uno es el caso de resonancia paramétrica, que voy a mencionar rápidamente en un momento, y después el otro es el caso de autooscilación, en donde el crecimiento inicial de la oscilación, cuando podemos despreciar la pérdida por disipación, es
no lineal, sino exponencial. Y es porque el A punto, en ese caso, es proporcional no a la cero, sino a la uno. Entonces, si tuviera A punto proporcional a la uno, la solución de eso sería exponencial en el tiempo. Bueno, entonces, ahora voy a hablar brevemente de resonancia paramétrica. Este es un tema que no es parte del curso que estoy dando de Física 2. Normalmente, si esto se cubre en la carrera de física, es un curso más avanzado de mecánica clásica. Pero tal vez algunos de ustedes que sepan, tengan un poco más de formación en física, estarán preguntándose si lo que pasó con el puente de Tacoma Narrows no habrá sido una resonancia paramétrica. La respuesta es que no, y quería aclarar un poco eso. eh, eh, explicando cuál es el concepto básico de resonancia paramétrica. Bueno, entonces la teoría de resonancia paramétrica se basa en esto que se llama la ecuación de Hill. Entonces Q doble punto es la segunda derivada con respecto al tiempo de Q, o sea, la aceleración. Si este omega cuadrado fuera una constante, esto sería simplemente la ecuación para el movimiento armónico simple, pero aquí estoy permitiendo que el omega cuadrado sea una función del tiempo, lo cual ya entonces hace que el sistema no conserve la energía mecánica. Y hay un caso particular de la ecuación de Hill en donde le doy esta forma a la función omega cuadrado de t. Entonces hago que omega cuadrado varíe en torno a un promedio omega cero con una frecuencia angular gamma minúscula y la amplitud de esa variación es a por omega cero al cuadrado. Entonces ese caso particular de la ecuación de Hill con esta forma de omega cuadrado se llama la ecuación de Mathieu. ¿Cómo implementaríamos este tipo de fenómeno físicamente? O sea, ¿cómo haríamos que un sistema físico obedeciera a esta ecuación diferencial? Entonces, como dije, si omega cuadrado fuera constante, tendríamos simplemente un movimiento armónico sencillo. Entonces, comencemos con una masa sujeta a un resorte elástico con constante K. Eso describe un movimiento armónico sencillo. Entonces, si ahora yo me imagino que K, en lugar de ser constante, varía con el tiempo, eso daría que el omega, que es la raíz cuadrada de k entre m, sería una función del tiempo. Entonces, eso sería una manera de implementar físicamente estas ecuaciones. Pero eso tal vez se ve un poco difícil de hacer en la práctica, de cómo hago que un resorte tenga una constante elástica acá, que no es realmente constante, sino que es función del tiempo. Bueno, entonces una manera de hacerlo en la práctica es con un péndulo. Entonces, un péndulo, las oscilaciones pequeñas del péndulo obedecen movimiento armónico sencillo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que el momento de inercia del péndulo varíe con el tiempo. Hay una manera sencilla de hacer eso, que es, entonces aquí tomo una masa M, la sujeto a una cuerda, paso la cuerda por un hueco en una placa aquí horizontal, un hueco pequeño, y el otro extremo de la cuerda lo amarro a un punto en el borde de una rueda que está montada sobre un motor que le da vuelta a la rueda. Entonces, conforme el motor le da vuelta a la rueda, este punto en el borde, cuando está subiendo, está acortando la longitud L del péndulo, y cuando ese punto está bajando, está haciendo que L se vuelva más largo. Entonces, la longitud del péndulo se vuelve una función del tiempo, y entonces aquí, conforme la rueda va dando vuelta, el L y por lo tanto el momento de inercia del péndulo oscila. Y bueno, es un ejercicio muy sencillo mostrar que la tensión que ejerce la cuerda sobre la masa toma esta forma, donde zeta es el ángulo que hace el péndulo con respecto a la vertical, y zeta punto es la velocidad angular instantánea del péndulo. Escribo el ángulo zeta como función del tiempo de esta manera, donde entonces omega cero es la frecuencia angular perdón, omega minúscula cero es la frecuencia angular y zeta sub cero es la amplitud de ese movimiento. Y entonces puedo mostrar que la tensión varía de esta forma como función del tiempo. Y aquí lo importante es ver que aquí aparece un 2, entonces que la tensión oscila con el doble de la frecuencia del movimiento angular del péndulo. Y esto no es misterioso, es simplemente una consecuencia de la geometría. Entonces, ¿cuándo es que la tensión es máxima? La tensión es máxima cuando la masa está pasando por el punto más bajo de su trayecto, porque ahí es donde su rapidez es máxima y por lo tanto donde la fuerza centrípeta que debe ejercer la cuerda para que la masa no salga volando es máxima. Pero ese máximo ocurre dos veces en cada periodo de la oscilación del péndulo. Una vez, digamos que suelto la masa aquí de la derecha, entonces comienza a bajar, pasa por ese punto más bajo donde la tensión es máxima, entonces llega después al extremo de su trayectoria en la izquierda,
y vuelve a bajar. Entonces hay una segunda vez en ese periodo en donde la masa pasa por el punto más bajo y alcanza el valor máximo de la tensión. Entonces hay dos máximos de la tensión por cada periodo de la oscilación angular del péndulo. Eso es simplemente un efecto geométrico. Y entonces puedo describir la acción del motor que está variando la longitud L del péndulo de esta manera. Entonces el omega minúscula es la velocidad angular con la que está girando la rueda por efecto del motor. Y así como hice antes en la discusión de resonancia normal, puedo encontrar el trabajo neto que hace durante un periodo de la oscilación el motor que está dándole vuelta a la rueda. Entonces, el trabajo neto es la integral con respecto al tiempo de la potencia es la tensión por el L punto, porque la tensión siempre está jalando en la dirección de la cuerda. Y entonces, si hago el ejercicio matemático, veo que, bueno, para empezar, entonces lo que quiero para que esta fuerza siempre sea, para que esta potencia siempre sea positiva, es que la velocidad angular de la rueda, gamma, sea lo mismo que la frecuencia con la que está variando la tensión, que es 2 omega cero, dos veces la frecuencia de la oscilación del péndulo. Y en ese caso, perdón, en ese caso obtengo que el trabajo neto que hace durante un periodo de la oscilación es proporcional al cuadrado de la amplitud de la oscilación del péndulo, en lugar de la amplitud a la 1, como teníamos en el caso anterior de la resonancia forzada normal. Eso entonces hace que si yo estoy en esa resonancia en donde la rueda está girando con la frecuencia correcta para que siempre la rueda siempre está jalando al peso, eh, hacia arriba cuando el peso está yendo para arriba y lo está dejando que baje cuando está yendo hacia abajo. En ese caso, entonces, la amplitud del movimiento del péndulo eh, crece, pero crece en forma exponencial, no en forma lineal. Bueno, pero en ambos casos, en el caso de la resonancia común, en el caso de la resonancia paramétrica, tenemos una fuente de energía externa que es periódica y solo bajo ciertas condiciones apropiadas, cuando la frecuencia de ese término externo tiene la frecuencia correcta, es que consigo resonancia y entonces consigo que esa fuerza externa le meta eficientemente energía a la oscilación. Pero entonces aquí voy a usar un meme para subrayar una pregunta incómoda, digamos, para Resnick y compañía, o otras personas que han hablado el, del movimiento del puente de Tacoma como una resonancia. Y esta es la pregunta. La pregunta es, ¿con cuál frecuencia externa estaba resonando el puente? Porque es evidente, como ya he dicho, que la fuente de energía que excita y que mantiene el movimiento oscilatorio de torsión del puente es el viento. Es un viento muy fuerte, pero el viento no es una cosa periódica. El viento es una cosa sostenida. Entonces, bueno, ahí en la discusión del libro de textos se hablaba algo de golpes de viento y de torbellinos, pero no quedaba muy claro. Pero además, fíjense, recuerden que dijimos que si vemos el video con cuidado, podemos ver que el periodo de la oscilación del puente es, digamos, de unos 5 segundos, una frecuencia del orden de 0.2 Hz, una frecuencia bastante lenta. Entonces, tiene que haber algo externamente que esté forzando al puente con esa frecuencia lenta de 0.2 Hz para que esto realmente funcionara como una resonancia. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está periódicamente actuando con esa frecuencia de 0.2 Hz? Esto no queda nada claro. Es una pregunta básica. Bueno, algunas personas un poco más sofisticadas han dicho, y esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en discusiones en Internet, que el puente entró en resonancia con esta frecuencia que se llama la frecuencia de Strúhal. Esta es la frecuencia para este fenómeno. Aquí esto es una simulación numérica que tomé de Wikipedia. La idea es que aquí hay un flujo, así como está dibujado, es un flujo de izquierda a derecha. Y entonces ese flujo impacta sobre un obstáculo sólido, que es este círculo en blanco que está dibujado aquí. Podemos imaginarnos que el obstáculo es un cilindro, y entonces aquí lo que estamos viendo es un corte transversal al eje del cilindro del flujo. Y entonces detrás del obstáculo se comienzan a formar vórtices turbulentos en el flujo
Y esta generación de vórtices tiene un periodo bien definido. La explicación teórica de este fenómeno es bastante complicada, incluso yo diría que no está enteramente bien entendido, pero esto es muy fácil de ver experimentalmente o en la práctica. Y la frecuencia a la que se generan estos vórtices, que se llama la frecuencia de Strugel, tiene esta forma. Entonces hay primero un número adimensional que depende del fluido. Entonces este 0.2 es para el aire a presión y temperatura estándar. Y después eso va multiplicado por la velocidad del flujo V y dividido por el diámetro efectivo del obstáculo sólido sobre el que está impactando el flujo. Pero bueno, entonces tratemos de ver si esta explicación funciona para el puente de Tacoma. Como digo, todos los detalles de lo que ocurrió ese último día del puente están muy bien documentados. La velocidad del viento máxima era de unos 68 kilómetros por hora. Y como dije, la frecuencia de la oscilación del puente es de aproximadamente del orden de 0.2 Hz. Pero entonces, para que el puente hubiera entrado en resonancia con esta frecuencia de Strugel, necesitaríamos que el diámetro del obstáculo sólido en el flujo de aire fuera del orden de 20 metros, lo cual claramente es demasiado grande por un orden de magnitud, porque el obstáculo es, bueno, es el lado del puente, el lado sólido del puente, pero bueno, ese perfil del puente tiene un grosor del orden de 1 metro, no del orden de 20 metros. Entonces, claramente aquí está algo mal. La frecuencia de Strugel no da correctamente para que resuene con la frecuencia que se observa del movimiento del puente. Pero además, y esto es algo que Green y Unruh subrayan en ese artículo que he recomendado, es que en realidad el puente de Tacoma Narrows en el video está funcionando, bueno, si esa es la palabra, se está comportando de una manera bastante análoga a cómo funciona un instrumento de viento, como por ejemplo un clarinete o una flauta. Entonces, en un clarinete o una flauta uno excita y mantiene una nota como soplando. Entonces, la energía que excita y mantiene la nota viene del flujo de aire que yo produzco al soplar. Y hay una velocidad crítica mínima. Entonces, si yo soplo demasiado despacio, no produzco, no se oye la nota, no la produzco. Pero si yo alcanzo esa velocidad crítica, sí produzco la nota. Y si soplo más rápido, si soplo con una velocidad mayor que esa velocidad crítica, la misma nota, o sea, la misma frecuencia, simplemente suena más duro, suena con mayor volumen. Entonces, claramente lo que está pasando en un instrumento de viento, en un clarinete, en una flauta, no es una resonancia con esta frecuencia de Strugel, es otra cosa. Y eso es a lo que quiero meterme ahora, que es, bueno, entonces lo que realmente ocurrió en el caso del puente de Tacoma Narrows es una autooscilación. ¿Qué es una autooscilación? Entonces, la definición canónica, digamos, de autooscilación es que un autooscilador es un sistema físico que genera y mantiene un movimiento periódico a expensas de una fuente de energía que no tiene ninguna periodicidad correspondiente. Entonces, esto es distinto de resonancias forzadas o de resonancias paramétricas. ¿Cómo logro? En muchos casos, la fuente de energía no tiene ninguna periodicidad. Por ejemplo, en el caso de un instrumento de viento, la fuente de energía es el viento. Entonces, que el viento no es una cosa periódica, es una cosa sostenida. Pero entonces, ¿cómo logra el oscilador extraer trabajo sostenidamente de la fuente de energía si el oscilador se está moviendo a veces para adelante y a veces para atrás? ¿Cómo logra modular la acción de la fuente externa de energía para que eso, al cabo de un periodo, el agente externo haya hecho un trabajo positivo? Entonces, en los autoosciladores siempre hay una retroalimentación positiva, en inglés un positive feedback. Hay una retroalimentación entre el oscilador y la modulación de su acoplamiento con la fuente externa de energía. Entonces, esto contrasta con la resonancia. En la resonancia, como ya vimos, yo me doy una fuerza periódica externa y calculo cómo el oscilador responde a esa fuerza periódica externa, pero el oscilador no le hace nada a la fuerza externa. En cambio, en un autooscilador la causalidad va en las dos direcciones. Entonces, la fuente externa de energía actúa sobre el oscilador, pero el oscilador a su vez actúa sobre la fuente externa de energía, modulando su acoplamiento de manera que logra extraer
eh, energía de la fuente externa neta durante un periodo completo del movimiento. Bueno, entonces, si alguien quisiera profundizar en este asunto, mi primera recomendación sería un artículo que publiqué yo hace ya más de 10 años en la revista Physics Reports. Creo que no todo, pero una buena parte de este artículo debiera ser accesible y espero que incluso interesante para estudiantes que estén comenzando en la carrera universitaria de física. Y también espero que para docentes que tuvieran interés, digamos, en los temas que estoy trayendo a colación en este momento. Nada más les advierto que bueno, yo uso en este artículo el término autooscilación o self-oscillation en inglés, pero el mismo fenómeno en otros lugares en la literatura tiene muchos otros nombres. Entonces, en otros lugares se habla de oscilaciones mantenidas, sostenidas, autoexcitadas, autoinducidas, espontáneas, autónomas. Si alguno de ustedes le gusta la electrónica, en electrónica, sobre todo cuando uno tiene una autooscilación no deseada, eso suele llamarse una oscilación parasítica. Y en ingeniería mecánica, por ejemplo, uno de los principales retos para construir trenes de alta velocidad es que hay una velocidad, si el tren está viajando por encima de cierta velocidad crítica, comienza a oscilar de lado a lado, lo que genera el riesgo de que se descarrile. Ese tipo de oscilación en ingeniería mecánica se llaman en inglés oscilaciones de Hunting, en español pues, se traduce a veces como oscilaciones de serpenteo. El término que yo voy a usar, autooscilación, es un término introducido por un físico matemático soviético, Andronov, y hay un libro de texto de Andronov, Witt y Kaikin del siglo XX que está disponible en inglés, pero mi recomendación, si quisieran comenzar a leer sobre este tema, sería comenzar con mi artículo que es más reciente y que aborda este asunto desde un punto de vista más físico, un poco más físico que matemático. Bueno, entonces quiero llegar a cuál es el feedback, cuál es la retroalimentación que se vio en el caso del puente de Tacoma Narrows, pero antes de intentar hacer eso, voy a hablar de otra autooscilación distinta que también es en un puente, que también está muy bien documentada en video, simplemente porque en este caso es más fácil para mí explicar conceptualmente la naturaleza de la retroalimentación. Entonces, primero voy a hacer esto y después voy a volver al tema del puente de Tacoma Narrows. Entonces, este es el puente peatonal del Milenio en la ciudad de Londres, que fue abierto para celebrar el año 2000. Es un puente peatonal sobre el río Támesis, que queda directamente enfrente de la Catedral de San Pablo. Si alguno de ustedes alguna vez va de turista a Londres, probablemente verá el puente. Y bueno, entonces aquí este es un video, déjeme detenerlo un momento, este es un video que tomé de YouTube. Esto fue lo que ocurrió el día que el puente fue abierto al público. Pues como está recién abierto, por eso hay una gran cantidad de peatones en el puente. Y entonces, al cabo de un rato, el puente comenzó a moverse muy violentamente de manera oscilatoria de lado a lado. Vamos a ver en el video. Eh, y bueno, entonces, después de unas horas cerraron el puente y las autoridades pensaron un poco al respecto de por qué había pasado esto. Y después, bueno, arreglaron el asunto y el puente fue abierto, no sé si unos días después, unas semanas después. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces, bueno, veamos en el video. Vemos que entonces que hay un movimiento muy marcado de lado a lado del puente, movimiento lateral. Incluso ven que algunas personas están asustadas por este movimiento del puente y entonces lo que han hecho es que se han detenido y se han agarrado de la baranda en el extremo del puente. Pero veamos ahora las personas que están caminando. Entonces estas personas están caminando hacia adelante, pero si se fijan, también se está moviendo de lado a lado y se está moviendo de lado a lado de manera sincronizada. O sea, todos juntos. Evidentemente, es ese movimiento de lado a lado, sincronizado de los peatones, lo que está metiendo la energía a la oscilación lateral del puente. Pero ¿por qué las personas de pronto se pusieron de acuerdo para moverse sincronizadas de lado a lado de manera que producen este fenómeno? Evidentemente no se pusieron de acuerdo, sino que lo que pasa es que aquí hay una retroalimentación entre el movimiento lateral del puente y el movimiento lateral de los peatones. Entonces, es evidente que el movimiento lateral de los peatones eh,
produce un movimiento lateral del puente, estimula un movimiento lateral del puente, pero hay también causalidad en la otra dirección. Y la razón es psicológica. Es que si yo voy caminando en línea recta y de pronto, por algún motivo, el piso debajo de mis pies, digamos que se mueve hacia mi derecha, entonces instintivamente yo voy a tratar de mantenerme en línea recta con respecto al ambiente y entonces me voy a mover hacia mi izquierda para compensar por ese movimiento del piso. Y al hacer eso, mis pies van a empujar el piso hacia la derecha, o sea, en la dirección en la que ya se estaba moviendo. Entonces, al hacer yo eso, yo estimulo el movimiento del puente en lugar de amortiguarlo. Y viceversa. Entonces, si voy caminando hacia adelante, de pronto siento que el piso debajo de mis pies se mueve hacia mi izquierda. Entonces, yo compenso instintivamente moviéndome hacia mi derecha. Y entonces, al hacer eso, estimulo que el puente siga moviéndose hacia la izquierda. Entonces, eso antiamortigua el movimiento del puente. Entonces, si el puente inicialmente no se estaba moviendo lateralmente, no pasaría nada, la gente caminaría simplemente en línea recta. Pero si por cualquier motivo alguna perturbación causa que el puente comience a moverse hacia un lado, entonces las personas instintivamente van a moverse en la dirección contraria y van a favorecer esa oscilación. Entonces después, como hay una fuerza restaurativa, el puente va a tender a moverse en la otra dirección y entonces nuevamente las personas le van a meter energía al movimiento del puente. Entonces, esa retroalimentación positiva entre el movimiento lateral del puente y el movimiento lateral de los peatones, lo que lleva a este fenómeno. Bueno, entonces pasemos ahora al caso, volvamos al puente de Tacoma Narrows. Entonces, dije que como es una autooscilación es porque hay una retroalimentación entre la oscilación, que en este caso es la oscilación de torsión del puente, y que en este caso es la producción de vórtices turbulentos en el viento que está soplando. Entonces, aquí en este diagrama que tomé de este mismo artículo de Green y Unruh que he recomendado, el viento está representado como que sopla de izquierda a derecha. Y entonces, bueno, esta es una sección transversal del puente. Cuando esa sección transversal se está torciendo de manera que el extremo izquierdo, que es el que ve hacia el viento, eh, se está moviendo hacia arriba, entonces eso genera un vórtice en el viento en la parte de arriba del puente. Y cuando cuando ese extremo, el extremo que ve hacia el viento se mueve hacia abajo, eso genera un vórtice que se mueve en la parte de abajo del puente. Y el vórtice es una región de presión más baja, de presión, como el aire se está moviendo dentro del vórtice, eso hace por teorema de Bernoulli, eso hace que la presión en el vórtice sea más baja que que en el resto del viento. Entonces, un vórtice que se está moviendo en la parte de arriba del puente está jalando la superficie del puente hacia arriba, la ubicación del vórtice, y un vórtice que se está moviendo por abajo está jalando el puente hacia abajo. Entonces, hay una condición bajo la cual, en promedio, durante un periodo de la oscilación del puente, el vórtice que está arriba está jalando al puente hacia arriba cuando ya de por sí va para arriba, entonces está estimulando el movimiento del puente y en promedio el vórtice que está abajo está jalando el puente hacia abajo cuando ya esa parte del puente está moviéndose hacia abajo. Entonces, en esa situación, los vórtices producidos por el propio movimiento del puente dentro del viento, a su vez, estimulan esa oscilación del puente. No me voy a meter en todo el detalle, sería un tema interesante, pero tomaría más tiempo del que quiero dedicarle aquí. Hay una manera de encontrar cuál es esa condición crítica. La condición crítica para que los vórtices estimulen la oscilación del puente es que el viento arrastre a un vórtice producido en el extremo de la izquierda, lo arrastre hasta el otro extremo de la derecha del puente en menos tiempo que la mitad de un periodo de de esta oscilación de torsión. Entonces, si la velocidad del viento es demasiado baja, los vórtices no estimulan la oscilación. Hay una velocidad crítica. Por encima de la velocidad crítica, los vórtices sí estimulan la oscilación. Entonces pueden llevar a una autooscilación si
el efecto de los vórtices es mayor que el amortiguamiento que tiene la oscilación del puente. Entonces, sí, lo que quiero resaltar aquí es que esto es análogo a lo que pasa en un clarinete o una flauta, en otros instrumentos de viento, que es que hay una velocidad crítica. Entonces, si yo soplo demasiado despacio, no estimulo la oscilación que me da la nota musical. Si alcanzo la velocidad crítica, entonces ahí sí se estimula, y si soplo más rápido que la velocidad crítica, la misma oscilación, o sea, la misma frecuencia, simplemente alcanza una amplitud más grande. Entonces, por lo tanto, en el caso del instrumento musical suena más duro. Bueno, y entonces, hace unos días que conversé de esto a la hora del café con un colega en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, con don Arturo Ramírez. Él después se interesó y fue a buscar sobre el tema en Google, y después me enseñó esta animación que se puede conseguir en este sitio de YouTube, y además trae alguna información, detalles sobre esto. Y aquí se ve esta generación de vórtices cuando el puente se mueve dentro del flujo de viento, y cómo, si se excede la velocidad crítica, esos vórtices le meten energía, o sea, hacen trabajo positivo neto durante un periodo de la oscilación, entonces favorecen la oscilación. Como ven, entonces se forma un vórtice arriba cuando el extremo del puente que ve hacia el viento se está moviendo hacia arriba, y se genera un vórtice abajo cuando ese extremo se está moviendo hacia abajo. Esos vórtices entonces son arrastrados por el viento, y si el vórtice cruza del extremo de la izquierda al extremo de la derecha en menos tiempo que medio periodo de la oscilación, entonces esos vórtices favorecen la oscilación del puente. Bueno, eso es lo que quería decir sobre el puente de Tacoma Narrows. En los siguientes, tal vez 15 minutos, quisiera decir algunas cosas más generales sobre autooscilación. ¿Por qué la autooscilación, a pesar de que es un tema que prácticamente no se enseña a ningún nivel de la carrera de física, a nivel universitario? ¿Por qué me parece que es un tema muy importante, y por qué quisiera hacer lo que pueda por corregir este problema de que los estudiantes de física no aprendan sobre oscilaciones? Bueno, entonces menciono, esta es una representación artística de Heinrich Hertz. Fue un físico eh, alemán. Bueno, entonces es tan famoso que la unidad de medición del Sistema Internacional de Unidades para la Frecuencia, que ciclo por segundo, se llama Hertz, abreviado HZ. ¿Cómo se hizo tan famoso Hertz? Básicamente, Hertz descubrió una manera de producir oscilaciones eléctricas de altas frecuencias. Ahorita voy a decir qué quiero decir con altas frecuencias. Y después mostró que esas oscilaciones eléctricas generaban ondas que se propagaban a la velocidad de la luz, y que tenían, bueno, ciertas propiedades que él midió. Esas ahora las llamamos ondas de radio. Entonces, esa fue la manera de demostrar experimentalmente que las ondas electromagnéticas, bueno, corresponden a ondas de radio, que es parte del espectro electromagnético que también incluye la luz visible. ¿Cómo hizo? Bueno, entonces, en ese momento la fuente de electricidad eran simplemente baterías. Aquí se ven un montón de baterías conectadas juntas para generar un alto voltaje, pero eh, es un voltaje constante, es una corriente directa, DC. Pero entonces Hertz necesitaba, a partir de ese voltaje constante, producir una oscilación eléctrica de alta frecuencia. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con lo que en inglés se llama un spark gap. Entonces, spark es chispa y gap es un espacio vacío. Entonces, aquí lo que hay son dos bolas conductoras, y entonces él aplica un alto voltaje a esas dos bolas, y entonces comienzan a formarse chispas en este espacio vacío de aire entre los dos conductores. Y él descubrió inicialmente por accidente que eso generaba oscilaciones de alta frecuencia, y entonces después mostró que esas oscilaciones eléctricas generaban ondas eh, que ahora le llamaríamos ondas de radio. Para estudiar esas ondas, ¿qué es lo que necesitaba Hertz? Necesitaba que las longitudes de onda fueran de escala humana, para que entonces que las pudiera estudiar en el laboratorio, entonces que fueran del orden de centímetros o decenas de centímetros o metros, pero ni mucho más pequeñas ni mucho más grandes, porque no las hubiera podido
estudiar en el laboratorio. Entonces, digamos metros, digamos que queremos longitudes de onda de metros. Modernamente sabemos, gracias al trabajo de Hertz, que esas ondas se propagan a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, por lo tanto, si yo quiero una frecuencia que produzca ondas con ondas electromagnéticas con longitud de onda de orden metro, necesito que esa frecuencia sea del orden de 10 a la 8 Hz, o sea, de cientos de millones de ciclos por segundo. Y entonces eso fue lo que consiguió Hertz con ese Spark Gap, creo que en español se llamaría un emisor centellador, que fue la misma tecnología que después Marconi utilizó para desarrollar el radio, que inicialmente no se llamaba radio, se llamaba telegrafía inalámbrica, porque inicialmente lo que se transmitían eran señales en clave Morse, utilizando este tipo de sistemas. Después, modernamente, la tecnología para generar ondas de radio es distinta, ya no es este emisor centellador. Pero bueno, entonces aquí el problema fundamental es cómo producir oscilaciones eléctricas de alta frecuencia. Entonces, este aparato es un autooscilador eléctrico. Y creo que hasta el día de hoy los detalles teóricos de cómo funciona este autooscilador y otros autoosciladores eléctricos no están enteramente bien comprendidos. Pero curiosamente, la educación, la formación que recibimos en física casi que no nos da ni siquiera conciencia de que ese es un problema a entender, cómo generar oscilaciones. Bueno, y entonces, en la medida en la que si ustedes buscan en los libros de texto alguna discusión de autooscilación, lo más que he llegado a encontrar, principalmente en libros avanzados de mecánica clásica, en la discusión de oscilaciones no lineales, es alguna discusión de la ecuación de Rayleigh y de la ecuación de Van der Pol. Entonces, brevemente voy a decir qué es eso. Entonces, este es un libro de texto, Teoría del sonido, de Lord Rayleigh. La segunda edición data de la década de 1890. Y una de las cosas que en esa edición Rayleigh trató de describir es cómo funciona, digamos, un clarinete o una flauta, en donde se produce una oscilación acústica regular, pero la fuente de energía no es periódica. Y entonces él lo que planteó es esta ecuación que está escrita aquí, entonces la podemos llamar ecuación de Rayleigh. El primer y último término simplemente me darían la conocidísima ecuación para el movimiento armónico simple, pero entonces él le agregó a esas dos cosas. Primero es un término de antiamortiguamiento lineal. Entonces, si el coeficiente aquí fuera más alfa por Q punto, sería la amortiguación, el amortiguamiento lineal al que estamos acostumbrados, pero entonces aquí le cambió el signo. Entonces, este término, en lugar de quitarle energía mecánica a las oscilaciones, se las da. Entonces, las oscilaciones pequeñas están antiamortiguadas. Claro, eso quiere decir que las oscilaciones comenzarían a crecer en amplitud de manera exponencial, pero eventualmente algo tiene que limitarlas porque no pueden volverse de amplitud arbitrariamente grande. Y entonces este segundo término que agregó es un término de amortiguamiento no lineal porque en lugar de ser proporcional a la velocidad es proporcional a la velocidad al cubo. ¿Y por qué al cubo? Porque como hemos dicho, la potencia es fuerza por velocidad. Entonces, si la fuerza es una fuerza lineal de antiamortiguamiento, en todo momento, entonces la potencia es proporcional a Q punto al cuadrado, a la velocidad al cuadrado, en todo momento ese término le está metiendo potencia positiva a la oscilación. Y en cambio este término, como la fuerza es velocidad al cubo, la potencia correspondiente es velocidad a la 4. Entonces este término en todo momento le está quitando energía mecánica a la oscilación. Entonces, si el oscilador inicialmente está en reposo, en su posición de equilibrio Q igual a cero, no pasaría nada, pero siempre va a haber alguna pequeña perturbación. Esa perturbación entonces va a causar una pequeña oscilación. Las oscilaciones pequeñas comienzan a crecer exponencialmente en amplitud por efecto del término de antiamortiguamiento eh, lineal. Inicialmente, cuando la amplitud de la oscilación es pequeña, el término lineal domina comparado con el término no lineal. Puedo despreciar el término no lineal, pero llega un momento en donde la amplitud se ha hecho tan grande que el término no lineal es importante y se puede demostrar que eventualmente uno llega a una amplitud estacionaria o regular, tal que durante un periodo completo de la amplitud, la cantidad de energía que entra eh,
por efecto del antiamortiguamiento lineal es igual a la energía que sale por efecto del amortiguamiento no lineal. Entonces llegamos a una amplitud estacionaria, a una amplitud constante. En los libros de texto en general, los libros de texto modernos en general, lo que se ofrece como modelo no es exactamente esta ecuación de Rayleigh, sino una ecuación muy parecida llamada la ecuación de Van der Pol, que también tiene entonces un término de antiamortiguamiento lineal y un término de amortiguamiento no lineal, solo que en lugar de ser proporcional a la velocidad al cubo, es proporcional a la velocidad el desplazamiento al cuadrado. Pero bueno, la ecuación de Van der Pol se puede obtener de la ecuación de Rayleigh simplemente por un cambio matemático de variables y en realidad es conceptualmente prácticamente igual. Bueno, pero entonces a mí no me gusta o por lo menos no me gusta que la discusión se quede a este nivel. ¿Por qué? Porque entonces aquí estamos invocando un antiamortiguamiento lineal para explicar por qué las oscilaciones pequeñas crecen en lugar de tender a cero. Pero en la naturaleza no hay tal cosa como fricciones negativas. Sería contrario a la segunda ley de la termodinámica que un medio le empezara a meter energía a una oscilación mecánica. Siempre en la práctica, un antiamortiguamiento de las oscilaciones pequeñas es producto de una retroalimentación positiva. Entonces, quería brevemente explicar con un ejemplo concreto y sencillo cómo ocurre esto, cómo una retroalimentación lleva a lo que se ve como un término de antiamortiguamiento. Y el ejemplo que voy a usar es un ejemplo eléctrico, no mecánico, porque es un poco más sencillo y además más familiar. Entonces, este es un circuito de RLC. R es una resistencia, L es un inductor y C es un capacitor. Entonces, aquí puedo meterle algún voltaje Vin y ver cómo la respuesta Vout. Este circuito tiene una frecuencia resonante, que es eh, la frecuencia angular es 1 entre la raíz cuadrada de LC. Entonces, si yo meto una señal periódica en Vin, la magnitud de Vout es máxima cuando la frecuencia de la señal es cercana a la frecuencia resonante. Pero bueno, ahora voy a hacer una cosa un poquito distinta. Voy a tomar el Vout, se lo voy a dar a un amplificador. El amplificador va a multiplicar el voltaje por un factor constante de ganancia G. Y entonces a lo que sale del amplificador lo voy a retroalimentar y lo voy a conectar entonces al Vin. Voy a suponer que el amplificador no consume ninguna corriente del circuito. Obviamente el amplificador necesita corriente, pero tiene o una batería o está conectado, digamos, al tomacorrientes en la pared. Pues tiene una fuente externa de corriente y de potencia que le permite esto de multiplicar el voltaje. Pero no, si no toma ninguna corriente del circuito, entonces sería un ejercicio, ¿no? La Universidad de Costa Rica esto parece un ejercicio de física 3 cuando se ven circuitos, mostrar que la ecuación diferencial para el Vout toma esta forma. Entonces, si la ganancia es mayor que 1, el término de amortiguamiento se vuelve negativo en lugar de positivo. Entonces, a pesar de que aquí las resistencias, como tienen que ser físicamente, son resistencias positivas, por el feedback, por la retroalimentación, esto se comporta como si tuviera un amortiguamiento negativo. Y entonces esto hace que oscilaciones pequeñas comiencen a crecer exponencialmente. ¿Por qué no crecen por siempre? Bueno, evidentemente es porque el amplificador se satura. El amplificador no puede darme un voltaje arbitrariamente grande. Entonces, esa saturación del amplificador es la no linealidad que limita y el crecimiento de la amplitud y que lleva entonces a una oscilación estacionaria, con frecuencia, perdón, con amplitud estacionaria. Y esto, por ejemplo, es el principio bajo el que funcionan los relojes. Un reloj de pulsera moderno tiene un cristal de cuarzo, que es lo que hace las veces del LC aquí en este circuito. Y entonces tiene un amplificador que toma su energía de una batería. Y entonces por este principio, por retroalimentación, uno hace que el cristal de cuarzo auto-oscile y después un mecanismo cuenta el número de periodos de la oscilación del cristal de cuarzo y eso es lo que me da la medición del tiempo. Hay otra familia de autooscilaciones en donde el periodo de la autooscilación no está controlado por una resonancia lineal.
Eso se llaman, por lo menos en una parte de la literatura se les llama oscilaciones de relajación. Este es un ejemplo clásico, que es un circuito muy sencillo propuesto por Pearson y Anson en 1922. Entonces, aquí ya no hay ningún inductor, hay un voltaje, una fuente constante de voltaje, de DC o V0, hay una resistencia R y un capacitor C, y en paralelo con el capacitor C pongo una lámpara de neón. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Inicialmente, la lámpara de neón no transmite prácticamente ninguna corriente, entonces es como si esto no estuviera aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que el voltaje del capacitor comienza a cargarse, una de estas curvas características con una constante de tiempo R por C. Pero cuando el voltaje aquí alcanza el umbral de ionización del neón dentro de la lámpara, entonces de pronto la lámpara comienza a conducir corriente de manera muy efectiva, y entonces se vuelve prácticamente como un corto. Entonces el voltaje en el capacitor se descarga muy rápidamente, no se descarga hasta cero. Hace unos años que con ayuda de un estudiante hice esto en el laboratorio, con una lámpara de neón común y corriente. La lámpara se prende a ciento y resto de voltios y se apaga como a 80 voltios. Pero entonces cuando se apaga, entonces vuelve a abrirse esta parte del circuito y entonces otra vez tenemos que se carga el capacitor con una constante de tiempo R por C hasta que nuevamente se ioniza el neón y otra vez entonces se descarga. Lo que ve entonces uno es un parpadeo regular de la lámpara de neón y la frecuencia de ese parpadeo, el periodo de ese parpadeo no está controlado por ninguna resonancia, sino por el valor de R por C, el valor, digamos, que qué tan rápido es qué tan rápido se carga el capacitor cuando la lámpara de neón no está conduciendo. Hay, bueno, una teoría sobre esto debido a Van der Pol y Friedlander. Lo menciono porque esto es algo que es muy importante, por ejemplo, en biofísica. Entonces, el corazón, las neuronas realmente funcionan por oscilación de relajación. Nada más digo unas cuantas palabras más en el contexto del corazón. Esta es una cita que encontré alguna vez en un artículo sobre electrofisiología cardíaca de Leonardo da Vinci. Entonces, ya es sabido, creo que de Galeno en el siglo III después de Cristo, que si uno le saca el corazón a un animal, eh, bueno, entonces le corta todos los nervios, entonces el corazón ya no está conectado al sistema nervioso del animal, el corazón sigue latiendo por un rato. Entonces los nervios no tienen que decirle al corazón cuándo latir, sino que la periodicidad del latido del corazón es generada por el propio tejido cardíaco. Obviamente, después de un rato, si no hay suministro de sangre, el corazón se detiene. Esto es lo que dice Leonardo da Vinci aquí en esta cita, que traducida al español sería que el corazón se mueve a sí mismo y que no se detiene, sino es para siempre. El ritmo cardíaco no está controlado por una resonancia, sino que está controlado por qué tan rápido se despolariza la membrana de las células cardíacas. Y qué tan rápido se despolariza, el cuerpo lo controla químicamente, básicamente lo controla por la concentración de adrenalina que hay en ese tejido. Entonces, si hay más concentración de adrenalina, esa despolarización es más rápida y por lo tanto el periodo del latido se vuelve más corto, entonces se acelera el corazón. Eh, pero bueno, este es un tema que daría para toda otra discusión extensa. Bueno, ahora en los últimos 15 minutos tal vez quería hablar de las olas en el mar por varios motivos. Uno es que como estoy ahora eh, enseñando la materia de ondas en un curso introductorio de física, tuve ocasión de recordar un comentario que hace Feynman en los Feynman Lectures al respecto, que es que cuando uno está enseñando el tema de ondas, uno suele tener la tentación de usar las olas en el mar como un ejemplo, porque bueno, las olas en el mar es algo que todo el mundo ha visto, es una cosa que llama mucho la atención, una cosa muy entretenida de observar, pero dice que esto siempre es una mala idea porque las olas en el mar son el peor ejemplo posible desde un punto de vista pedagógico,
no se parecen en nada a las ondas de sonido, a las ondas de luz que nos interesan principalmente en otros contextos en la física y tienen todas las complicaciones que una onda puede tener. Este diagrama también es de los Feynman Lectures. Entonces, aquí tenemos una ola del mar que se está propagando de izquierda a derecha, entonces está transportando energía de izquierda a derecha. Una de las primeras cosas que uno enseña cuando habla de ondas es que hay ondas transversales y ondas longitudinales. Entonces, hay ondas en que los elementos de masa, las partículas en el medio, se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la ola y hay, que esas son las ondas transversales, y hay ondas longitudinales en donde los elementos de masa se mueven periódicamente para adelante y para atrás en el mismo eje, en la misma dirección en la que se está propagando la ola. Ahora, entonces resulta que las olas en el mar no son ni transversales ni longitudinales. ¿Por qué? Porque los elementos, digamos, una partícula en el agua, se mueve en un círculo, como está dibujado aquí, o en una elipse, va dando vueltas, digamos, en este circulito, y entonces hay momentos en donde el elemento se está moviendo en la misma dirección de propagación de la ola, la dirección en este caso dibujada como horizontal, y hay momentos en que se está moviendo en una dirección vertical, que es perpendicular entonces a la dirección de propagación de la ola. Entonces, las olas no son ni transversales ni longitudinales, o tal vez son los dos al mismo tiempo, no sé. Pero hay otra complicación, como decía Feynman, muy severa que tienen las olas en el mar, que es que a diferencia, entonces el sonido, tanto el sonido como la luz, pues, tanto las ondas acústicas como las ondas electromagnéticas, tienen una sola velocidad de fase. Entonces todas las frecuencias, o equivalentemente todas las longitudes de onda se propagan con la misma velocidad, que en el caso del sonido es la velocidad del sonido, en el caso de la luz es la velocidad de la luz. Eh, Y entonces la relación de dispersión, la relación entre frecuencia angular omega y número de onda k, es muy sencilla. En el caso de las olas en el mar, la relación es mucho más complicada y hace que la velocidad de fase sea distinta para distintas longitudes de onda. Eh, en el caso de las olas en el mar, hay dos fuerzas restaurativas que son importantes, que son una la gravedad y otra la tensión superficial del agua. Para ondas grandes, para ondas con longitudes de onda digamos, de muchos centímetros o más, solo la gravedad realmente es importante, podemos despreciar la tensión superficial, pero para ondas pequeñas, para longitudes de onda, digamos, por debajo de centímetro, es al revés, el efecto dominante es la tensión superficial y podemos despreciar la gravedad. Entonces, en la relación de dispersión para las olas en el mar hay dos contribuciones. Esta que es proporcional a g, g es la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y hay otro término donde proporciona la sigma, donde sigma es la tensión superficial del agua. Y entonces, bueno, aquí tenemos para la expresión, aquí está en punteado, está dibujado uno, la contribución que sería solamente por gravedad, que es esto que es como la raíz cuadrada de la longitud de onda L. Entonces, las olas con longitud de onda más grande tienen una velocidad de fase más alta, entonces se mueven más rápidamente. Pero para ondas pequeñas estamos dominados por esto otro que sería el efecto solo de la tensión superficial, en donde es al revés. Entonces las olas más pequeñas, con longitud de onda lambda más cortas, son las que tienen una velocidad de fase más alta. Bueno, y entonces la combinación de esas cosas, dos cosas me da la relación de dispersión para las olas del mar. Entonces esto significa que distintas longitudes de onda en el mar se propagan a distintas velocidades y por lo tanto tenemos un medio altamente dispersivo. Bueno, eh, hay una historia aquí eh, con Feynman que quisiera contarles, porque creo que tiene su interés intrínseco. Primero nada más voy a mostrar una cita de una biografía de Feynman, que fue un bestseller hace ya algún tiempo, publicado por un periodista de temas científicos llamado James Gleick. Entonces, en el prólogo, Gleick menciona que Feynman no podía o no quería distinguir entre los problemas prestigiosos de la física de partículas elementales, como los que le habían ganado el premio Nobel, y preguntas cotidianas y aparentemente más modestas que parecían pertenecer a una época más antigua.
Ningún otro físico desde Einstein aceptó tan ecuménicamente el reto de los enigmas de la naturaleza. Feynman estudió la fricción entre superficies altamente pulidas, esperando entender cómo funciona la fricción y mayormente fracasando en ello. Eso sería un tema muy interesante para otro momento. ¿Cuál es la física, la microfísica de la fricción entre superficies sólidas? Eh, pero después menciona que Feynman intentó desarrollar una teoría de cómo el viento hace que crezcan las olas en el mar. Y al respecto luego diría que metimos el pie en un pantano y lo sacamos lleno de barro. Entonces, en algún momento me interesé en saber un poco más de este episodio. Y efectivamente hay una tesis doctoral del año 1955 por alguien a quien ya vamos a mencionar en un momento, que es Al Hibbs. Y esta tesis fue supervisada por Feynman, o sea, el director de esta tesis fue Feynman. Y esta tesis se titula precisamente El crecimiento de las olas en el agua debido a la acción del viento. Entonces, este fue un intento de Feynman en colaboración con Hibbs por contestar la pregunta, ¿cómo es que el viento produce olas en la superficie del mar? Eh, bueno, cuando comencé hace unos años a hablar de autooscilaciones y me interesé en autooscilaciones y cómo era un tema importante que no se enseñaba a ningún nivel en la carrera de física, recuerdo que hablé del tema con John McGreevy, quien es profesor en la Universidad de California en San Diego, la misma universidad en la que es profesor Daniel Green del artículo de Green y Unruh sobre el puente de Tacoma. Y John me preguntó que si esto era aplicable a la pregunta de cómo se forman olas en la superficie del agua por la acción del viento, ya que el viento es una cosa constante, no periódica, pero genera, levanta olas con una longitud de onda y con un periodo bien definidos. Yo no había pensado al respecto. Evidentemente, la respuesta tenía que ser que sí. Y entonces me fui dando cuenta que este tema, esta cuestión, esta pregunta, es una pregunta que no está claramente tratada en la literatura. En este caso, Feynman y Hibbs intentaron explicar la producción de olas en la superficie del mar por efecto del viento en términos de turbulencia, la turbulencia del aire, y como dice aquí Craig, no fue exitoso este intento. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que la respuesta correcta de cómo el aire levanta olas en el mar, sí existe, sí se puede encontrar, sí hay autores que la han dado, pero por alguna razón que no termino de tener clara, ese conocimiento no ha penetrado, digamos, a la comunidad de física en general. Voy a decir un poco más al respecto. Aquí nada más quería mostrar que tal vez el nombre de Hibbs, el autor de esa tesis, les suene, porque si alguno de ustedes es un estudiante más avanzado de la carrera de física, quizás habrá oído o habrá visto este libro de texto de la integral de trayectoria mecánica cuántica por Feynman y Hibbs. Bueno, esta es una foto de Feynman, muy conocido. Este es Hibbs, quien trabajó creo, toda su carrera en el Jet Propulsion Laboratory, que está afiliado a Caltech. Y Hibbs creo que estuvo en la prensa cuando era joven porque se había dado cuenta, creo que con otro estudiante, de que en ese tiempo en Las Vegas los casinos no revisaban regularmente que las ruletas no tuvieran algún sesgo mecánico, entonces que no fueran, por alguna razón, no estuvieran totalmente balanceadas y fuera un poco más probable que salieran ciertos números que otros. Entonces, después de pasar varios días monitoreando distintas ruletas, encontraban algunas en donde era ligeramente más probable que saliera ciertos números y con eso hicieron una cantidad importante de dinero y después salieron en la prensa. Pero creo que a raíz de eso, desde entonces los casinos regularmente cambian la rueda de las ruletas para evitar que pasen estas cosas. Bueno, pero entonces, y ya con eso voy a terminar y voy a cerrar esta, esta sesión. La pregunta es, ¿cómo el viento forma olas en la superficie del mar? Como digo, la respuesta se puede encontrar en la literatura, pero no ha sido reconocida como tal por la comunidad amplia en física. Y bueno, entonces, como no es mi tema principal y no quiero tampoco
pasar mucho más tiempo. Lo voy a hacer en una forma esquemática. Si a alguno de ustedes le interesa, les sugiero que consulten las referencias que voy a dar. Entonces, bueno, y me disculpo porque no traduje este diagrama al español, pero entonces lo que tengo aquí es una capa, abajo una capa de agua y arriba una capa de aire. Entonces, si hay viento es porque la capa de aire se está moviendo con una velocidad V mayúscula con respecto al agua. Y puedo considerar entonces una perturbación, una ola viajera, una onda viajera en la superficie del agua. Entonces, que está en la interfase entre la capa de agua y la capa de aire. Y entonces voy a escribir el número de onda, que es, eh, 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 que es K, tal que la longitud de onda es 2pi dividido entre K. Eh, y V minúscula va a ser la velocidad de fase de la ola que estoy considerando. Esto lo que voy a presentar es básicamente un argumento que viene en unos artículos de los años 70 por un muy distinguido físico teórico soviético, Yakov Seldovich, eh, solo que él no se refiere específicamente a la cuestión de las olas en el agua. Bueno, como voy a usar una ecuación de onda lineal, lo más fácil es trabajar en variable compleja y al final puedo extraer la parte real. Entonces escribo la onda como esta función chi, de esta manera. Entonces, de nuevo, v es la velocidad de fase, k es el número de onda y omega es la velocidad, la frecuencia angular. Y aquí el punto fundamental es que el aire tiene viscosidad. Pues como el aire tiene viscosidad, si el aire estuviera detenido, si la velocidad del viento de mayúscula fuera cero, yo tendría que incluir en la ecuación de onda un término de amortiguamiento. Y para ondas pequeñas puedo tomar ese como un amortiguamiento lineal. Entonces, un término proporcional a la primera derivada del chi que describe la onda con respecto al tiempo. Pero entonces ahora pensemos en el caso en donde el viento sí está soplando, entonces el aire se está moviendo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es pasar al marco de referencia móvil con el aire. Entonces el marco de referencia en que el aire está detenido y el agua se está moviendo en la otra dirección con velocidad V mayúscula. Entonces puedo hacer la transformación galileana. Entonces galileana quiere decir no relativista. Podría hacer la transformación relativista. De hecho, Seldovich hace la transformación relativista, pero bueno, las velocidades del viento sobre el mar son bastante no relativistas, entonces no es necesario poner aquí un gamma. Entonces hago simplemente la transformación galileana de ese término de amortiguamiento. Y entonces la transformación galileana revuelve la derivada con respecto al tiempo con la derivada con respecto a la posición. Entonces puedo hacer un poquito de álgebra. Y lo importante aquí es que va a haber una velocidad del viento por encima de la cual este término de amortiguamiento pasa de ser negativo, perdón, pasa de ser positivo a ser negativo. Entonces, si el viento está soplando suficientemente rápido, las olas pequeñas, en lugar de estar amortiguadas, van a estar antiamortiguadas, entonces van a comenzar a crecer exponencialmente en el tiempo hasta que las no linealidades se encargarán de limitarlas para que alcancen una amplitud regular. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, entonces ¿cuándo es que este término en paréntesis se vuelve negativo? Cuando la velocidad del viento V mayúscula excede a la velocidad de fase de la ola. Y entonces señalo una cosa que tiene sentido aquí, es que dijimos que la velocidad de fase de las olas en la superficie del agua no es constante y que cuando estoy en el régimen de olas grandes, donde la fuerza restaurativa es principalmente la gravedad, las olas con longitud de onda mayor tienen una velocidad de fase más alta. Entonces se requiere un viento más rápido para generar una ola, digamos, con longitud de onda de decenas de metros, que para generar la velocidad que se necesita para generar una ola con longitud de onda de metro. Entonces, a mayor será la longitud de onda de la ola, mayor será la velocidad del viento que se necesita para levantarla, para generarla, lo cual es consistente con lo que vemos en la práctica. Bueno, entonces, respuesta a John McGreevy es que sí, esto es un problema de autooscilación. Si es un problema de autooscilación es porque hay retroalimentación entre el oscilador, que en este caso es la ola en la superficie del agua, y que en este caso es una retroalimentación con la oscilación de la presión del aire que actúa sobre la superficie del agua.
Y aquí esto es donde yo encontré esto explicado mejor, aunque es una explicación un poco breve, es en un video eh, de una colección de videos sobre mecánica de fluidos. Este video es obra de alguien que era profesor de ingeniería aeronáutica en MIT, Erik Molo Christensen. Y entonces estas imágenes las he tomado de este video, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Entonces aquí Molo Christensen está representando el problema en el marco de referencia de la ola. Entonces en este marco la ola está fija y entonces voy a suponer que estoy en este régimen en donde la velocidad del viento excede a la velocidad de fase de la ola. Entonces eso implica que en este marco de la ola el viento va para un lado, que aquí está representado como hacia la derecha, mientras que el agua va para el otro lado. Y entonces, por qué la ola afecta a la presión del aire? Porque el aire que queda, digamos, en el valle de la ola tiene que estar siendo detenido un poco por el agua, digamos, porque está, el agua va en dirección contraria al viento, entonces el aire que queda aquí en el fondo del valle tiene que ir más despacio comparado con el aire que sopla en la cresta de la ola. Y entonces, por el teorema de Bernoulli, si el aire va más lento, quiere decir que la presión es más alta. Entonces, esto me dice que la ola induce una oscilación en la presión del aire, tal que la presión del aire es más alta en el valle de la ola y más baja en la cresta de la ola. Ahora, esto por sí solo podría explicar que el viento levante una ola. ¿Por qué? Porque fíjese que entonces la presión alta está empujando el valle hacia abajo y la presión baja está jalando chupando la cresta hacia arriba. Entonces ese efecto tendería a aumentar la amplitud de la ola. Y ese efecto existe, entonces lo podemos plantear en términos de fluidos ideales, fluidos sin viscosidad. En los libros de texto esto se llama la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz y en algunas fuentes se trata de usar esto para explicar cómo el aire levanta olas en el mar, pero la explicación realmente no funciona. Un lugar donde viene claramente explicado por qué no funciona es un libro de texto relativamente reciente de Kip Thorne y Roger Bradford. Kip Thorne, premio Nobel, y Roger Bradford, un muy conocido astrofísico teórico. Ellos explican que para que esta diferencia de presión le gane, para que estimule la ola, tiene que ganarle a la gravedad. Entonces tiene que esta diferencia de presión ser mayor que la fuerza restaurativa de la gravedad que tendería a devolver a la superficie del agua a su estado plano. Y si uno mete los números, entonces para que este efecto levantara una ola con longitud de onda de 10 metros, se necesitaría un viento de 450 kilómetros por hora, que entonces es un viento tal y como solo se vería en los huracanes más grandes. Y sin embargo, digamos, no es difícil ver en el mar olas con longitud de onda del orden de 10 metros. Entonces, claramente aquí hay algún problema. Digamos, esta explicación basada en la teoría del fluido ideal de Kelvin-Helmholtz predice una velocidad crítica demasiado alta. Pero la solución existe, la solución la dice claramente Molo Christensen. Hay que tomar en cuenta la viscosidad del aire. Bueno, que también se relaciona con el argumento de Seldovich que dije en su momento que está basado precisamente en que la viscosidad del aire introdujera un término de amortiguamiento lineal en la ecuación de onda correspondiente. Y la viscosidad del aire va a introducir una diferencia de fase entre la ola y la oscilación de la presión en el aire que está actuando sobre la ola. En este régimen en donde la velocidad del viento es mayor que la velocidad de fase de la ola se ve como si estuviera yendo hacia atrás en el marco de referencia del aire. Y bueno, entonces esto se puede ver que hace que la oscilación de la presión esté adelantada con respecto a la ola. Entonces hace que el seno de la fase sea un número positivo y que por lo tanto, una versión del argumento que mostré al principio, la oscilación de presión
le hace trabajo neto positivo a la ola. Otra manera de decirlo es que debido a esta diferencia de fase, la presión del aire es más alta en el lado de la ola que ve hacia el viento, lo que en inglés se llamaría el windward side, y la presión es más baja en el lado que ve en dirección contraria al viento, lo que en inglés se llama el leeward side. Entonces hay una presión, una diferencia de presión que va empujando a la ola en la dirección en la que va, y entonces ese empuje le va metiendo energía a la ola y entonces va haciendo que crezca en amplitud hasta que alguna no linealidad lo limita. Entonces, este es un tema que sí ha sido entendido por ciertas personas, pero la explicación no ha calado, digamos, en la comunidad en general. De hecho, en este libro de Blandford y Thorne, ellos lo que dicen es que esta explicación de Kelvin Helmholtz no funciona y que por lo tanto es necesario tomar en cuenta la turbulencia del viento encima de la ola, lo cual no es realmente correcto. Incluso Feynman y Gibbs trataron en su momento de explicarlo basados en el concepto de turbulencia y llegaron a la conclusión de que esa explicación no funcionaba realmente. Bueno, entonces quisiera terminar este video eh, repitiendo y resumiendo cuáles son las ideas fundamentales que quisiera transmitir, o que quisiera haber transmitido con esta presentación. Entonces, una autooscilación un autooscilador es un sistema físico que genera y mantiene un movimiento periódico a partir de una fuente de energía que no tiene una periodicidad correspondiente. Entonces, este claramente era el caso del puente de Tacoma, el famoso puente de Tacoma. La fuente de energía que excitaba y mantenía ese movimiento oscilatorio torsional violento del puente era el viento, pero el viento no era una cosa periódica, el viento era una cosa sostenida. Esto es distinguible de lo que pasa en resonancias forzadas y en resonancias paramétricas. En el caso de un autooscilador siempre hay causalidad en dos direcciones, que es lo que hemos llamado retroalimentación positiva, porque entonces la fuente externa de energía actúa sobre el oscilador, pero el oscilador a su vez modula a la fuente externa de energía de manera que induce en ella la periodicidad apropiada para que pueda sacar trabajo neto de ella durante un periodo. Y esta retroalimentación positiva se puede ver como que lleva a lo que efectivamente es como un antiamortiguamiento de las perturbaciones lineales pequeñas. Pero siempre entonces en un momento oscilador las oscilaciones pequeñas crecen de manera exponencial en el tiempo, pero llega un momento en donde los efectos no lineales se vuelven importantes y esos son los que determinan cuál es la amplitud regular que finalmente alcanza la oscilación. Y sobre todo lo que quisiera transmitir es que esto es un tema que me parece que es de considerable interés científico, a pesar de que prácticamente no se enseña, porque tenemos que pensar sobre la oscilación si queremos entender cómo producimos ondas, cómo producimos oscilaciones regulares. Entonces, la teoría de la resonancia me permite saber si ya tengo una oscilación, cómo va a responder un sistema si yo actúo sobre él con esa oscilación. Pero si la pregunta es cómo produzco ondas, cómo produzco oscilaciones, cómo Hertz en los 1880 a partir de baterías que lo que generaban eran voltajes constantes, lograba generar una oscilación eléctrica con frecuencia de cientos de millones de ciclos por segundo. Entonces tenemos que pensar sobre este tipo de preguntas. Eh, bueno, entonces muchas gracias. Y si alguno de ustedes está interesado en estos temas, de nuevo lo estimulo, lo insto a seguir las referencias que he dado y o si quisiera contactarme en persona. Muchas gracias.